Vamos ahora a la implementación de herencia. A partir del diagrama que obtuvimos anteriormente, vamos a ver cómo lo implementamos. Tenemos la clase empleado, que tiene definido los datos comunes y los métodos calcular sueldo y ver datos. Vamos a la clase empleado y tenemos los atributos correspondientes, un constructor que recibe los datos y para inicializar los atributos, el calcular sueldo, que lo único que hace es devolver el sueldo que tiene definido, y un ver datos, que vamos a aprovechar el toStream. Acá hay una cuestión importante de diseño. Si bien hace lo mismo que el toStream, el comportamiento que nos están pidiendo, la acción que necesito resolver es ver datos. O podría ser también consultar datos, pero la cuestión es que no quiero el toStream porque es un nombre que no me sugiere un comportamiento. Entonces, lo que hago es defino un método con lo que tengo que resolver, el comportamiento que tengo que poder resolver, y utilizo el toStream, obviamente porque ya lo tengo hecho. Vamos a vendedor o administrativo, tenemos los dos. Y lo que tengo en este momento es simplemente definidos los atributos particulares de cada uno del administrativo. Nuevamente el calcular sueldo, el ver datos y el toStream. Bastante parecido a lo que tenía en vendedor. En empleado. Ahora yo tengo que indicar que este administrativo hereda de empleado. Entonces eso lo voy a hacer extends empleado. Eso le indica que está heredando de la superclase empleado. Ahora, en cuanto puse eso, se me agregó un error. Antes tenía error en estos métodos porque no estoy devolviendo y se supone que tengo que devolver, pero ahora se me agregó un error en la clase. ¿Cuál es el problema? El empleado tiene un constructor con parámetros, ¿sí? En todas las clases, aunque nosotros no lo definamos, hay un constructor por defecto. Se define solo, se dice como que existe, aunque no lo escriba, existe. Ese constructor por defecto no tiene parámetros. Entonces, ¿qué ocurrió en este momento? El constructor por defecto de administrativo está intentando ejecutar el constructor de empleado. ¿Por qué intenta ejecutar el constructor de empleado? Porque cuando yo aplico herencia, lo primero que hace la clase derivada es intentar crear su superclase. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ejecutar su constructor. Ahora, está tratando de ejecutar su constructor por defecto, que no existe. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo definí un constructor con parámetros, anulé ese constructor por defecto. Ya no tengo uno por defecto porque hay uno definido concretamente. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver ese error? Vamos a ver dos alternativas y después vemos cuál es la correcta. Puedo definir nuevamente mi constructor por defecto. Defino el constructor por defecto y vamos a ver que en administrativo se va el error, porque el constructor de administrativo ya encontró cómo resolver su comportamiento por defecto. ¿Está? Ahora, eso porque apareció este constructor sin parámetros que le alcanza al de administrativo para trabajar. En realidad yo no quiero eso, porque yo lo que estoy queriendo, lo veo en empleado, es crear mis empleados con sus datos iniciales. No quiero crearlos sin datos iniciales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, definir en administrativo un constructor con parámetros, ¿sí? Entonces voy a decir public administrativo y le voy a poner todos los parámetros. Claro, pero un administrativo con sus datos inicializados es un administrativo que tiene nombre, apellido, categoría, toda la información. O sea, la información que necesito para definir el empleado administrativo, ¿sí? Entonces, voy a copiar ese constructor. Va a tener
todo lo que necesita para poder crear este administrativo. Esto incluye nombre, apellido, DNI y ahora le puedo y sueldo, y ahora le puedo agregar lo particular, por ejemplo, categoría, ¿sí? No, descuentos y descuentos y no, adicional categoría. Acá. Bueno, entonces mi constructor está recibiendo todos los datos que necesito en la superclase y los que son particular de la clase administrativo. ¿Qué voy a hacer? Lo que corresponde a la superclase, que lo resuelva la superclase. Y voy a poner super, nombre, apellido, DNI y sueldo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Invoco al constructor de empleado y le paso los datos que va a utilizar para inicializar los atributos que tiene empleado, ¿sí? Este constructor es el que estoy invocando con ese super, ¿sí? Como yo ya tengo también un constructor sin parámetros, también podría, voy a poner como comentario, llamar al otro super. O sea, lo que estoy haciendo al poner super de esta forma con los paréntesis es invocando al constructor. Y voy a poder invocar a cualquier constructor que tenga empleado. En este caso, como yo definí los dos, puedo usar el que es sin parámetros como el con parámetros, ¿sí? Eso va a depender de cómo está implementado empleado. Entonces ahora saco. Lo primero que tengo que hacer en este constructor es asegurarme que se crea esa superclase y que sus valores están inicializados correctamente. Entonces lo primero que voy a hacer siempre en el constructor es invocar al constructor de la superclase. Y luego me hago cargo de los atributos que le corresponden al administrativo. Entonces, this categoría. O sea, yo tenía 3 valores. En este caso adicional yo le cambié el nombre y lo podría usar sin el this. Y descuentos es descuentos. Bien, ya tengo entonces mi constructor creado. ¿Qué pasa ahora con el resto de los métodos? Tengo el calcular sueldo, que ahora me está dando error porque no retorno nada, y el ver datos. ¿Qué tiene que hacer calcular sueldo? Va a tomar el sueldo, le va a aplicar, sumar el adicional y le va a aplicar los descuentos. Bien, una cuenta muy simple. Sueldo más adicional categoría menos descuentos. Bien, yo dije que todo lo que estaba en empleados yo lo heredaba. O sea, yo lo puedo utilizar. Todo lo que está en empleados lo puedo utilizar en administrativo. Pero ¿qué está pasando? Estoy tratando de usar el atributo sueldo. El atributo sueldo yo lo tengo, o sea, yo administrativo, lo tengo, está, le pertenece, pero está privado, entonces no lo puedo acceder. Si yo necesito trabajar con atributos de la superclase, tengo una forma de hacerlo cambiando este modificador de alcance. En lugar de privado, le puedo poner protected. Con esto hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que abusar y decir pongo a todo protected porque esto podría generar que se utilicen mal estos atributos. Acuérdense que cada clase es responsable de toda su información. Entonces no puedo delegar esa responsabilidad en otro. Lo adecuado es usarlo solo en casos excepcionales. Yo ahora lo estoy mostrando para que sepan que existen, pero no es que hay que abusar de esto.
Entonces, al ponerle el protected, desapareció el error. Ya el sueldo lo puedo acceder. Antes no podía, ahora ya es visible. Y ya tengo entonces el calcular sueldo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ver datos? El ver datos lo estoy, debería agregarle a los datos que ya mostraba empleado la categoría, por ejemplo, tal vez no toda la información de adicional y descuentos, pero por lo menos la categoría, porque es una información relevante o de tipo que tendría que saber del empleado. Entonces, claro, pero eso ya lo de mostrar los datos básicos lo hacía empleado. ¿Lo tengo que volver a hacer? O sea, ¿tengo que volver a hacer todo lo que hacía empleado? En realidad lo que puedo hacer es usar los métodos de empleado. Ahora, ¿cuál es el problema? Se llama igual, se llama ver datos. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero usar el otro ver datos. Ver datos. Pero si yo hago esto, estoy hablando de este mismo ver datos. ¿Cómo diferencio un ver datos de otro? O sea, el método. Para diferenciar el origen de, puede ser con atributos esto también, tanto atributos como métodos, cuando tengo nombres repetidos, yo puedo, de la misma forma que usé en el constructor, hablar del super. Super está diciendo que este método lo estoy tomando de la superclase. No es el ver datos donde estoy ahora, ese es el this, sino que es el ver datos de mi superclase. Entonces ahí estaría ejecutando el otro ver datos. Y yo a este ver datos, ¿qué le tendría que agregar? La categoría nada más. En este caso no me sirve el toString porque el toString está mostrando toda la información. Entonces le agrego categoría. Más categoría. ¿Sí? Ahora estos dos métodos, volvemos a empleado, ya estaban definidos en empleado. Y yo digo, heredo todo. O sea que también heredo calcular sueldo y ver datos. De hecho, acá estoy hablando de ver datos del súper. Bueno, ¿qué está pasando? Yo los estoy sobreescribiendo. Fíjense que el toString ya tiene acá una anotación que dice sobreescribir. Porque lo mismo está pasando con el toString. Entonces yo puedo, no es obligatorio, pero sí es conveniente, aclarar en estos métodos que los estoy sobreescribiendo. Le voy a poner override. ¿Por qué no es obligatorio, pero sí es conveniente? Porque si yo me llegara a equivocar en el nombre del método y estoy queriendo sobreescribir y por algún motivo me equivoco en el nombre, puede ser una pavada, puede ser, me olvidé la S, no sé, a veces un error de tipeo, algún error involuntario o no me estoy dando cuenta. Entonces el override me está avisando que acá hay un problema, que si el método lo estoy sobreescribiendo, entonces debería estar en otro lado, en la superclase. ¿Sí? Fíjense que si le saco el override, me deja de dar error. ¿Por qué? Porque no puede haber un método que se llame distinto. Sí, ¿por qué no? Pero yo quiero sobreescribir. Quiero que se llame igual. Entonces el override me está avisando eso. ¿Sí? Me dice, no, no hay otro método. Entonces me doy cuenta del error en el nombre que estoy poniendo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ya tenemos administrativo con todos los métodos, con los métodos sobrescritos. Y en vendedor haríamos algo bastante similar. ¿Sí? Tenemos que hacer el constructor. Tenemos que avisarle que extiendo de empleado. Y al constructor de nuevo le vamos a pasar todos los parámetros estos. Y en este caso le voy a pasar el porcentaje de comisión. O
O sea, cuando se crea, que también le dé el valor a el porcentaje que va a recibir. Y nuevamente llamaría al super. Vamos a copiarlo directo de acá. Y luego a porcentaje vendedor, el atributo, porcentaje de comisión. Le voy a dar el porcentaje que recibo por parte. Porcentaje. No estoy usando el dis porque no estoy repitiendo el nombre, es distinto nombre, así que no hay problema de que haya una confusión de cuál estoy nombrando. Calcular sueldo en este caso sería calcular cuánto le corresponde por comisión. En el diagrama teníamos otro método para vendedor que era calcular comisión, porque bueno, lo que yo tengo es un porcentaje, tengo que ver cuánto le corresponde según la venta. Entonces, vamos a agregar otro método. Public double calcular comisión. Y en ese método lo que hacemos es aplicamos el porcentaje, ¿sí? Importe de ventas por porcentaje, o dividido 100 primero para que quede más claro, por porcentaje de comisión. Entonces en calcular sueldo lo único que tengo que hacer es retornar sueldo, que como está protected lo puedo utilizar directamente, más calcular comisión. ¿Sí? ¿Sí? De esa forma entonces creé también vendedor que hereda de empleados solamente, insisto con lo que dije anteriormente, especificando el comportamiento de la forma en que lo resuelve cada uno, el vendedor y el administrativo. Lo común lo tengo en empleado. En principal, finalmente creamos un vendedor y un administrativo y ambos están utilizando el método ver datos. Es el mismo comportamiento, el comportamiento es ver datos, pero cada uno lo resuelve de una forma distinta por tener distinta información que mostrar. Entonces vemos la ejecución y acá vemos entonces que vendedor muestra sus datos y administrativo sus datos. Tienen el mismo comportamiento resuelto de distintas formas. Lo logramos aplicando herencia y sobreescribiendo los métodos que necesitábamos redefinir en cada clase derivada.